Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a la profesora Lilian Herrera, ministra de Educación. Gracias por estar con nosotros, ministra, esta mañana y hablarnos un poco sobre la educación. Queríamos hablar en principio sobre el Censo Nacional de Alfabetización que arrancó este sábado en todo el país, pero antes, digamos, un balance general de la situación, digamos, en cuanto a las fechas, porque entiendo que el primer semestre aún no concluye, que está prevista, las vacaciones del primer semestre están previstas para el próximo mes, ¿no? Para julio, y luego los chavalos retornan para el segundo semestre. Háblanos un poco cómo están cerrando el primer semestre y luego quisiera que nos vayamos para el asunto del censo, ¿no? Bienvenida. Muy buenos días, Alberto. Un gusto estar con ustedes en tu revista, en esta revista tan especial que lo ven todos los días nuestros amigos, familiares, pero especialmente la comunidad educativa, los docentes, los delegados municipales y departamentales. Un saludo para ellos. Iniciamos junio con grandes promesas de seguir haciendo justicia en la educación. Nosotros estamos convencidos que la educación es parte indiscutible de ese desarrollo humano pleno. En Nicaragua, desde el 2007, no hemos descansado, no nos hemos detenido en la formación integral del ser humano, que son los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, estar en esta revista nos complace porque podemos continuar afianzando este modelo de paz, de tranquilidad, de armonía, que solamente con un buen gobierno lo podemos realizar. ¿Cuál es el balance? El balance es que vamos por muy buen camino. Este año ha sido un año de muchos éxitos, sobre todo hemos avanzado en la educación artística, hemos avanzado en el inglés. Por primera vez en la historia vamos a tener la primera generación de niños y niñas que van a transitar hacia el 7º grado con el inglés A1, ¿verdad? Y que ya se están fortaleciendo las capacidades de ellos a través de distintas actividades que estamos realizando en los centros educativos. También junio es un mes importantísimo porque es el mes que se celebra a los docentes, que se les reconoce su formación, su actitud, su integración, su compromiso social con nuestra Nicaragua, con nuestro pueblo. El 29 de junio celebraremos, ¿verdad?, con todos los honores. Vamos a reconocerles a cada uno. Bueno, desde ya nosotros lo estamos haciendo. Si vemos en las redes, todos los maestros están haciéndose cumplidos porque realmente ellos merecen que se les reconozca. Y el comandante Daniel en sus alocuciones y en sus discursos lo ha hecho. Reconocer en el maestro esa labor social, pero una labor fundamental de amor hacia la humanidad. Igual que las enfermeras, igual que los médicos. Entonces, reconocerle su día, no solo ese día, sino todo el mes de junio dedicado especialmente a los maestros. Pero quienes lo reconocen mucho más. Yo quiero decirte que hemos encontrado niños y niñas que nos han dicho cuando yo pregunto, ¿y su maestro cómo consideran? Si ustedes le dan del 1 al 10, ¿cuánto le dan a su maestro? Y un niño de 3er grado me dijo 11. Es decir, que lo valoran con mucha más profundidad, porque el maestro no solo es el maestro del conocimiento, no solo es el maestro de transmisión de aprendizaje, sino un maestro comprometido, un maestro que ayuda, que colabora, que está junto al niño, a la niña, para desarrollarle todos sus talentos, sus creatividades, su formación, sus valores sobre todo. Entonces, ese reconocimiento indiscutible que les tenemos que hacer desde el Ministerio de Educación, desde la Presidencia de la República, pues que también el comandante se lo ha hecho públicamente. Y de nuestra compañera Rosario, pues ya no se diga, ella estará transmitiéndole esos mensajes interesantes a estos heroicos maestros. Entonces, el balance es positivo. En inglés
en la formación de los docentes, en la formación, en la transformación didáctica, en la revolución didáctica que estamos haciendo, porque no solo es una cosa que hemos tocado, sino que hemos tocado diversas aristas, podríamos decir, de la educación, como es la formación docente, la capacitación continua, el desarrollo profesional de cada uno de los maestros. Ya hemos hablado muchísimo de ello, que hemos venido cerrando la brecha alrededor de tener ya el 98% de haber logrado cerrar el empirismo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también el arte, la cultura, tenemos el avance también en la tecnología. Muchos de nuestros centros educativos ya tienen la parte tecnológica, instrumentos, herramientas tecnológicas que le facilitan el aprendizaje y ese desarrollo intelectual a los niños y niñas, a los adolescentes, sobre todo pues en secundaria. En primaria vamos avanzando mucho, en infraestructura también, todos los años, todas las semanas. Nosotros estamos dedicando un párrafo especial para decirle a la población que vamos llegando con más infraestructura y que vamos a lograr la meta de reconstruir, como usted decía, Alberto, reconstruir todos los centros educativos de nuestro país. No es una tarea muy fácil porque implica recursos económicos. Claro. Sin embargo, hay una voluntad expresa de nuestro presidente, de nuestra compañera Rosario, de seguir avanzando en este tema de infraestructura. Cuando llegamos a los centros educativos nos decían y nos explican, mire, sí, vamos avanzando, con fe, con esperanza, con esa armonía que nosotros necesitamos para seguir creciendo. Y estamos seguros, estamos convencidos que el presidente lo hará por todas las cosas que hemos visto a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional. Ahí vemos los avances significativos en materia de construcción, carreteras, caminos, escuelas, centros de salud, parques, museos, es decir, un todo transformándose en Nicaragua en una transformación profunda y un desarrollo humano pleno. Siempre escucho a la compañera vicepresidenta y ella está informando de qué espacios educativos van a entregar siempre. Es decir, es una tarea diaria, constante, que no se detiene y como usted dice, pues requiere de recursos. Claro. ¿Verdad? Pero es un área que no se descuida. Jamás. Y los pupitres también quisiera que los refiriera, porque antes los chavalos iban con un bloque, si mal no recuerdo. Pues hay que recordar siempre, ¿no? Claro. Recordemos que antes del 2007 encontramos desbaratadas nuestras escuelas, ¿verdad? No había esa transformación que hoy estamos viendo. Hoy, en el último rincón de nuestro país, vemos escuelas bonitas, bonitas, dignas, preescolares que quisiéramos tener en la ciudad también, pero vamos avanzando. Entonces, preescolares dignos, con baterías sanitarias, con todas las de la ley, como decimos nosotros. Niños también que van con una alegría a su escuela, enarbolando la bandera azul, blanco y azul, cantando ese himno de nuestro país, el himno nacional, pero también el himno de la educación, que es parte de nuestro quehacer, pero también es parte de nuestra historia. Cuando decimos, vamos con nuestro machete, es la cartilla de alfabetizar, la cartilla de emprender nuevos logros para nuestro país. Entonces, ahí estamos, vemos también a los niños con mucho interés. Ahora estamos transformando la forma de evaluar. Hoy es más humana, es una evaluación considerando toditos los aspectos del ser humano. No solo vemos lo cognitivo, ya lo hemos hablado en diversas ocasiones, no es solo ver la parte cognitiva, los conocimientos, sino también el talento, el desarrollo, la expresión oral, las matemáticas, convencidos de que
Este país necesita seres humanos plenos, necesita seres humanos que transformen su país, pero que transformen su quehacer. Cuando vamos hacia las escuelas de secundaria a distancia en el campo y encontramos muchachos y muchachas con altos talentos, con unos talentos increíbles. Por ejemplo, este fin de semana en San Onofre, en Boaco, encontrar dos jóvenes que cantan con una voz maravillosa, una voz, con una voz de tenor. Yo no soy experta pues, en todas esas voces. Sin embargo, cuando los oigo, cuando los veo, cuando los tenemos a nuestro lado, nos sentimos súper satisfechos y ese es el balance que nos dan, un balance positivo porque los niños y niñas están destacándose en todas las áreas de la vida. Entonces, no solo es enseñarles a leer y a escribir, no solo es enseñarles las matemáticas, no es enseñarles ciencias sociales. Bueno, y la estrategia del programa de vocación productiva es un éxito a nivel nacional. Vemos a los niños, este sábado también pude ver que estaban con su espeque y están preparando ya la tierra para sembrar el frijol, el maíz, que tienen plátanos, que tienen plantas de plátanos, de guineo. Eso es extraordinario. Es ver que el maestro junto al niño, a la niña, al joven, están trabajando a la par, como pares, no como un sistema de yo mando aquí en la clase y vos estás acá, sino que horizontalmente, en pares, estamos trabajando. Ahí no se distingue cuándo es un maestro y cuándo es un estudiante, sino que están juntos. Bueno, pero siempre respeto, ¿no? Al maestro, claro, por supuesto, la disciplina. Un respeto increíble. Yo me lleno de emoción cuando yo veo a esos niños. Muchas veces que si están a la par tuya, hasta tiemblan como de emoción, de sentirse ellos que son, que es esa parte humana a la que nosotros estamos viendo. Tiemblan y nos dicen gracias por venir, gracias por ver dónde estamos. Y comunidades lejanas, comunidades intrincadas, como podríamos decir. Y el maestro caminando, porque hay maestros que caminan hasta 2 y 3 kilómetros para llegar a su escuela. Con qué emoción. Y no están rendidos y no están esos maestros cansados, sino que llegan con emoción. Y están trabajando junto al niño, a la niña, que eso nos llena pues de satisfacción. Entonces ese es un buen balance. Unos hermanos mexicanos que recientemente estuvieron aquí nos dijeron de que ellos estaban admirados de ver la actitud del docente, que una de las transformaciones fundamentales de la educación es la actitud docente, es la actitud positiva que tiene el director, la directora, pero sobre todo el maestro, con qué alegría, que irradian felicidad al estar en las aulas de clase. Eso es un buen balance para nosotros. Permítame ir una pausa y cuando regresemos hablemos un poco del Censo Nacional de Alfabetización. Entiendo que se han involucrado todos los maestros y que además han recibido capacitación para tal fin y luego los objetivos que persigue este censo. Vamos a la pausa y ya regresamos. Quisiera que habláramos de la alfabetización, el Censo Nacional de Alfabetización que arrancó este sábado en todo el país, pero quisiera también que nos permita transmitir una nota que nos llegó de Bilwi, que se reporta ahí el arranque de este Censo Nacional de Alfabetización. Veamos, muchachos, adelante. En Bilwi se realizó el lanzamiento del Censo Nacional de Alfabetización, impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, para conocer el porcentaje actual de analfabetismo en el país. En la costa caribe, los encuestadores trabajarán de acuerdo a las circunscripciones que existen. Visitarán casa a casa a las familias indígenas, afrodescendientes y mestizas para conocer el porcentaje actual de analfabetismo.
Es correcto, la verdad que estamos muy entusiasmados. Si ustedes ven, hoy nos reunimos de la circunscripción 08, organizados aquí en este punto de concentración para dar el banderillazo de una jornada que vamos a arrancar todos aquellos compañeros y compañeras organizados y registrados como brigadistas para ese censo de alfabetización, que en esta segunda hazaña del Frente Sandinista de nuestro gobierno es tan importante para nosotros, para poder llegar a aquellas familias y poder transformar esa oscuridad en claridad. Me parece una iniciativa excelente, ¿verdad? Por cuanto a través de este censo que vamos a empezar a partir del día de mañana, vamos a conocer realmente cuál es la cantidad de personas que todavía tenemos con un grado de analfabetismo, para luego con este dato, con esta información que podamos nosotros, todos los censadores, recabar, ¿verdad?, en cada una de las viviendas, posteriormente hacer políticas públicas destinadas a reducir a la más mínima expresión el nivel de analfabetismo. Para nosotros es de gran importancia, primero porque vamos a estar reflejados en este censo nacional como Caribe Norte, y a la vez también para que al gobierno tenga indicadores, el indicador para poder implementar, formular programas y proyectos que vengan a atender a estas personas, estos miembros de familia que logremos identificar que están en una situación de analfabetismo. Y los costeños nos sentimos prácticamente en este segundo proceso, nos sentimos parte de este estado de Nicaragua. ¿Por qué? Porque en muchos países del mundo hay muchos pueblos indígenas, afrodescendientes que no son tomados en cuenta para un censo nacional. Y es este segundo momento que está haciendo el gobierno del Frente Sandinista, tomando a las regiones autónomas también, para tomarlos en cuenta en los diferentes procesos que va a retomar el Estado de Nicaragua, ya sea en los programas, en los proyectos, y que el mismo Estado va a ir impulsando en base a lo que arroje los datos de este Censo Nacional de Alfabetización. Con cámara de Isaac Pereira para Multinoticias, Jairo Vieta. Sí, esa es la nota que nos llegaba desde Bilwi. Por eso, ahora, ministra, ¿cuál es, cómo arrancó el censo? Entiendo que este es un ejemplo, digamos, de lo que ocurrió en todo el país. Se conoció que los maestros están involucrados en esta tarea, que fueron capacitados para ello. Háblenos un poco de la preparación y cuánto tiempo va a tomar esto y cuáles son los objetivos que si ustedes se han trazado, por favor. En Nicaragua recibimos como antecedente, ¿verdad? Recibimos un índice de analfabetismo del 22.9% con los gobiernos liberales. ¿Verdad? Eso subió. A pesar, perdóneme, que se dejó en el 90, en 12 puntos. En 12 puntos y subió a casi el 23. Era más de 50 cuando Somoza, y entonces sí, claro, la primera tarea, y se quedó en 12 puntos y pico. Claro. Era algo reconocido por la UNESCO. Así bueno recordarlo, pues yo sí quería hacer ese aporte, ¿no? Claro. Para que la gente sepa que fue una tarea inmediata del proceso revolucionario, que después se retrocedió, entonces se encontró en 22, profesor. En 22, casi 23%. Ajá. Y comenzó una jornada de Martí a Fidel inmediatamente del 2007 al 2008-2009, y eso pues nos bajó el índice, y también reconocido por la UNESCO, ¿verdad?, entre aproximadamente un 5%. Desde esa fecha el Ministerio de Educación tiene una Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos que ha venido trabajando para fortalecer esa educación que ha sido flexible, ha sido de calidad. Hemos venido trabajando alrededor de identificar dónde tenemos a la población que debía continuar su alfabetización con el, si usted recuerda, el Yo Sí Puedo y el Yo Sí Puedo Seguir, ¿verdad? Continuamos. Sin embargo, hoy, al 2023, queremos conocer, queremos identificar esos índices de alfabetización o que tenemos en nuestro país, identificar dónde todavía tenemos unas brechas que cumplir, y por eso este gran censo nacional. El censo nacional nos va a permitir, como decían las maestras,
identificar dónde tenemos esos padres, madres de familia, esas personas que aún, pues, por alguna razón no han decidido continuar la alfabetización, a pesar de que nosotros hemos impulsado la educación de jóvenes y adultos en toda Nicaragua. Hay círculos de encuentro, hay niveles que se están programando en las escuelas, pero también hay personas que se resisten un poco, pues, a continuar esos estudios. Por eso queremos identificar con este censo, ¿verdad?, esos niveles y ver, comparar, hacer comparaciones estadísticas, ver los indicadores, porque también la alfabetización implica ver la reducción de la pobreza. Recuerde que tenemos un plan nacional de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano, y que por supuesto tenemos que darle salida a través de la educación. La única vía, la única alternativa para el desarrollo del ser humano es la educación. Entonces queremos identificar eso y este censo pues nos va a dar esos resultados. ¿Qué vemos? Entusiasmo. ¿Cómo sentía yo el sábado? Sentía que estaba como en la Cruzada Nacional de Alfabetización. Sentía emoción, ver a los brigadistas, que implica prepararse, capacitarse para ir a aplicar un instrumento, para ir a decir a la familia, mire, yo quiero conocer de su familia, identificar los niveles de alfabetización o de analfabetismo que tiene. Y la familia están abiertas las puertas de su casa, la hemos visto. Me han mandado fotos increíbles que las personas les han abierto las puertas de la casa. Les ofrecen café. Como siempre, nuestro país, nuestro pueblo es muy solidario. Y vemos cómo el maestro está involucrado totalmente. No ha habido un rechazo porque el maestro es parte también de este trabajo que tenemos que hacer de conciencia hacia el obrero, el campesino, que todavía no ha decidido involucrarse en alfabetización. Entonces, consideramos que también es necesario que nos involucremos todos, los líderes territoriales, el líder que conoce palmo a palmo su comunidad, el líder que está todos los días con este modelo de fe, de familia, de comunidad, que está en las buenas, como decimos los nicaragüenses, y en las malas junto a su pueblo. Entonces va el líder territorial, el maestro, la juventud sandinista, los movimientos culturales, los movimientos de la juventud están juntos. Es decir, ahí es intergeneracional. Vamos distintas generaciones aplicando este censo que nos provoca mayor impacto social en nuestra Nicaragua. Ahí estamos trabajando. ¿Qué pretendemos? Conocer, como decíamos, el índice de analfabetismo y identificar qué territorios son, a dónde es que tenemos ese territorio que necesita involucrarse y para, como decía la maestra, identificar las estrategias que vamos a aplicar. Puede ser Caribe Norte, Caribe Sur, puede ser el centro, el Pacífico, el norte de Nicaragua, pero necesitamos llevar estrategias diversas para que se involucren en el tema de la educación. Estará dirigido también a las personas mayores de 15 años. Recuerde que una persona que tiene 15 años y que no sabe leer ni escribir, para nosotros es un analfabeto o un iletrado, claro. Una persona iletrada. Entonces queremos conocer la edad, los grupos etarios, dónde está y qué vamos a hacer, ¿verdad? Para inmediatamente buscar la estrategia, plantear la estrategia al gobierno, a nuestro gobierno, y desarrollar todas esas estrategias novedosas para poderlo involucrar. Yo recuerdo que en el 2006, 2007, se llevaron hasta televisores, incluso hasta paneles solares, pero hoy ya no necesitamos eso, porque la mayoría de las comunidades tienen energía eléctrica. Claro. Entonces podemos hacer una estrategia, ¿verdad?, de llevar a través de videoclases, a través de
de la televisión, a través de un sinnúmero de estrategias que podemos utilizar para convencer, para que ese ser humano que todavía no sabe leer ni escribir, lo involucremos en este paso. ¿Cuántos van a estar? Bueno, aproximadamente más de 45,000 personas estarán involucradas, entre ellos maestros, te decía, Juventud Sandinista, líderes territoriales, todos los que tenemos esa conciencia de enseñar a leer y escribir a aquel que no lo sabe. O sea, la meta es visitar cada casa nicaragüense, cada familia. Palmo, cada territorio, cada cuadra. Ya por mi casa ya pasaron, va de cuadra en cuadra, va de casa en casa, no es una muestra, pues. Claro, claro, es sí, identificar correcto. en todo el territorio nacional. Estamos involucrados todos y debemos de sumar más personas para que podamos hacerlo en menos tiempo. Pero yo tengo creo que vamos a hacerlo muy pronto. ¿Cuál es la estimación del tiempo que han ustedes considerado? Consideramos que 30 días máximo, pero que tengo la perspectiva que va a ser en menos tiempo por el nivel de involucramiento de todas las personas. Entonces, podemos hacerlo en menos tiempo, sé que lo vamos a hacer, sé que los maestros involucrados y todos los territorios están animados por este pueblo. Decía el comandante Daniel en una frase importantísima, el obrero tiene derecho a educarse, el campesino, el pobre, la persona que tiene menos capacidad económica tiene derecho a educarse, porque nosotros no estamos en la etapa de la esclavitud, no tenemos gobiernos capitalistas que solamente busquen personas que vayan a esclavizarse y a pagarles menos. No necesitamos mano de obra barata, sino que necesitamos una persona en todos sus potenciales para desarrollar este país, en la producción, en lo económico, en lo social, en todo, en el arte, en la cultura, en todo. Necesitamos ese desarrollo pleno de ese ser humano y que Nicaragua lo va a lograr, conducido por una vanguardia, conducido por el Frente Sandinista, como siempre, porque en la historia de nuestro país no ha habido otra conducción más efectiva que es el Frente Sandinista. Así que somos un ejemplo para el mundo, Alberto, y eso estamos convencidos y lo decimos a pulmón abierto, que Nicaragua es un país heroico, resiliente, un país que va trabajando hombro a hombro junto a su pueblo, pero junto al comandante Daniel y a la compañera Rosario. Ustedes cuentan ya en el Ministerio de Educación con un programa, ¿no?, de alfabetización, profesora. Sí, nosotros tenemos una dirección general de educación de jóvenes y adultos y ahí tenemos abiertas todo. Tenemos desde alfabetización, posalfabetización, tenemos primaria en niveles, en ciclos, el ciclo 1, primero y segundo grado, tercero y cuarto grado, quinto y sexto grado, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos también bachillerato, tercer ciclo A, que corresponde del primero a tercer año, claro. Tercer ciclo B, el tercer año, cuarto ciclo B y cuarto ciclo A, cuarto ciclo A y cuarto ciclo B. Es decir, que tenemos todito, o sea, no hay excusa. Claro. No hay excusa para que ninguna persona deje de estudiar. No existe en Nicaragua y esa dirección general está en todo el territorio nacional. Lo ven los delegados municipales, departamentales, pero también nos ven los coordinadores de educación de jóvenes y adultos. Tenemos libros de textos elaborados en Nicaragua por maestros populares. Tenemos maestros populares en todo el territorio nacional. Tenemos maestros comprometidos con esta historia, con esta causa, y tenemos también una decisión fundamental de nuestro gobierno que nos apoya en todo el sentido de la palabra.
Claro que sí, y seguramente ya una vez con el censo pues se sabrá. Estaba como en el 5, ¿no? Así es. Se había logrado bastante avance. Bueno, a pesar del 22 que dejaron esto, se había logrado llegar al 5. Hay que decir algo que me gusta siempre recordar. Fíjense ustedes qué falta qué falta de interés, qué falta de compromiso con la gente pobre. Me recuerdo que creo que fue en el tiempo del señor Bolaños, ¿verdad? El gobierno más inútil del país, que se pusieron trabas para la importación, para la entrada al país de las máquinas que venían de Cuba, para los televisores, para los reproductores de video, y era sencillamente que porque venían de Cuba, pues, y porque era una tarea del Frente Sandinista, porque no estaba en el gobierno, pues, y ella era Yo Sí Puedo, ¿se recuerda? Sí. Yo Sí Puedo, ¿verdad? Y yo sí puedo seguir. Y Yo Sí Puedo Seguir era un método cubano que se aplicaba, ¿verdad? Y que nada más perseguía que la gente aprendiera a leer y escribir. Pero el egoísmo, la falta de voluntad, el desinterés en las clases populares, pues hacían que estos gobiernos reaccionaran de esta manera. El otro día el comandante Ortega, en uno de sus discursos, decía que habían puesto a un cura, fue un error seguramente, esto lo digo yo, a un cura al frente de la Cruzada Nacional de Alfabetización, porque decía, bueno, pues satanizaron esa cruzada, decían que estábamos, adoctrinando, pero el que estaba ahí era un cura, era una persona, sacerdote y todo lo demás. Y bueno, esa es la historia de Nicaragua, ¿verdad? Donde hay un frente sandinista que se preocupa por los pobres y otra gente que jamás en el gobierno se ha preocupado por ellos. Así es, profesora, ¿no? Así es. En 2004, yo recuerdo 2004, 2003, las alcaldías municipales, nosotros fuimos a cada alcaldía municipal que eran nuestras, claro, ¿verdad? Claro. Que habían ganado el Frente Sandinista y les presentábamos el proyecto del Yo Sí Puedo y ellos dijeron, claro, vamos a hacerlo, ¿verdad? Conducido por eso les decía siempre, conducido por el Frente Sandinista. Entonces ellos asumían esa responsabilidad y ahí también llevábamos nosotros los televisores en lo que fuera, en carreta, íbamos en los buses, las alcaldías nos prestaban las camionetas, íbamos hasta los territorios a dejar. Y donde no había energía, yo recuerdo que llevamos plantitas eléctricas. Correcto, sí. ¿Verdad? Plantas eléctricas, porque había una voluntad expresa del comandante y había una voluntad expresa del Frente Sandinista de apoyar la educación. Como decía, estos gobiernos neoliberales, egoístas, malvados, no querían y nunca pues han querido que nuestro pueblo avance. Es decir, que nosotros, Nicaragua, la bandera de azul y blanca y la bandera roja y negra son las que enarbolan ese amor por los más pobres. Y por eso nosotros estamos convencidos y tenemos la certeza total de que solo el Frente Sandinista, en la vanguardia, podemos seguir avanzando en este desarrollo humano. Estamos comprometidos, los periodistas, nosotros, los maestros, todos en general tenemos que sacar la tarea interesante de que nuestro pueblo tenga un desarrollo humano pleno y se erradique por completo la pobreza. Sí. Y para concluir voy a dar otro dato también interesante. A pesar que el gobierno liberal, el neoliberal, no quería esa cruzada de alfabetización o ese esfuerzo, había inclusive alcaldes liberales que le pedían al sandinismo que por favor llegaran para que se alfabetizara a esa gente. Pues algunos, uno que otro, ¿verdad? Que miraba el programa y decía, hombre, esto no es malo, pues es bueno. Y es efectivo. Y pedía. Un programa efectivo que dio muchísimos resultados y que en 3 meses nosotros enseñábamos a leer y escribir con las videoclases que tenían claro. cubanas. Así que también un abrazo al maestro Orlando Pineda, que ha sido un incansable luchador por la alfabetización desde Río San Juan hasta nuestros días. Él es un hombre inclaudicable también en el tema de educación y ha llevado hasta la costa Caribe, norte y sur. Correcto, en la alfabetización. En lenguas maternas, en lenguas indígenas. Por eso hoy nos decimos que somos
una gran Nicaragua, erradicando la pobreza gracias a nuestro Frente Sandinista. Gracias por haber venido, profesora, gracias por haber estado con nosotros, ¿verdad? Y bueno, esa es la realidad, el esfuerzo que se hace con todos y todas, el profesor Pineda, pero bueno, ahora conoceremos luego el resultado del censo, ¿verdad? Y todo el mundo a echarla toda, como decimos, ¿verdad? Para disminuir a emprender nuevamente esos pequeños la tarea. Porcentajes que todavía hay ahí. Sí. Le agradezco mucho, profesora. Gracias por haber venido. acompañarnos. Nos vamos a ir a la pausa. No se vayan, ya volvemos. Gracias, Alberto.